ya se encuentra con nosotros, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema. Ya se encuentra el periodista estrella de Poder, ya lo vemos acá, a Ricardo Valderas, y está presentando en la organización Poder, están publicando también en pie de página: Gobierno mexicano derrumba indicadores de VIH durante la pandemia y deja de reportar muertes. Pues el dato, lo que están arrojando, mi querido Ricardo, no es un asunto menor, preocupa muchísimo. Así que bienvenido, Ricardo, cuéntanos. Ernesto, muchas gracias por la invitación y como siempre un placer estar compartiendo espacio con la audiencia de Rompeviento TV. Y bueno, básicamente lo que dice el título es lo que es. Se trata de la última entrega del proyecto Víctimas Paralelas que tenemos en conjunto con el proyecto periodístico Serendipia, en donde estamos narrando afectaciones en materia de salud aledañas a la crisis sanitaria por COVID. En este caso, toca hablar de nueva cuenta de las personas que viven con VIH. Esto en el marco del Día Internacional del SIDA, debido a que durante toda la pandemia el gobierno de México simplemente desapareció todas las unidades de medida que teníamos para tratar de interpretar la otra crisis sanitaria, que es la del VIH, que recordemos, hay que seguir comentando al respecto. La crisis del VIH ya lleva demasiados años afectando a poblaciones muy determinadas. Y bueno, a grandes rasgos, desde 2019 que la Secretaría de Salud dejó de reportar las muertes por pandemia, se tienen registradas más de 34,000 personas que tuvieron contacto con el virus en este periodo de tiempo. Sin embargo, también hay que hacer énfasis en que los programas de detección disminuyeron casi en un 30%, lo cual es alarmante porque nos impide no solo dejar de medir las personas que tuvieron contacto con el virus, sino también las consecuencias de la mala atención. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, durante toda la pandemia también se estuvieron registrando casos de desabasto de medicamentos. Y bueno, este tema se había abordado un poco en marzo y es cuando la administración de Alcocer sale a decir que, bueno, simplificaron las compras públicas con el fin de ahorrar un poco de dinero y pasa también este suceso de la confrontación con las farmacéuticas y efectivamente se adquiere el medicamento. Sin embargo, ahora está ocurriendo un segundo fenómeno que lo definen los activistas y las activistas que trabajan con el tema de VIH como un desabasto programado. ¿Por qué? Porque si efectivamente se realizan las compras, el gobierno federal también dejó de reportar cuáles, ¿no? Y en dónde. Esto quiere decir que ya no tenemos información sobre los sistemas de abastecimiento, tampoco tenemos información sobre el traqueo o el seguimiento que tienen estos medicamentos, es decir, lo compra la Secretaría de Hacienda, lo registra Secretaría de Salud, pero Secretaría de Salud no dice qué está comprando y a dónde lo manda. Esto evita que las personas puedan consultar en línea la existencia de los medicamentos. Sucesivamente se tienen registros, sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de médicos que yo no sé si por desconocimiento o por acuerdo con las farmacéuticas están recetando antirretrovirales que no forman parte del cuadro básico de medicamentos, por lo que se registra una inexistencia de medicamentos. A esto es a lo que las organizaciones de la sociedad civil están llamando desabasto programado. Y esto ocurre por el simple hecho de no querer llenar una base de datos, porque todavía hasta el 2019 teníamos los datos tanto de defunciones, teníamos los datos de abastecimiento, teníamos los datos de en dónde estaban georreferencialmente hablando los medicamentos, que bueno, dicho sea de paso, se trata de un medicamento bastante costoso que se atiende principalmente con un fideicomiso que se llama el Fideicomiso de Atención a Enfermedades Catastróficas. Y todavía, hasta el último registro que se tiene de 2012, que este es otro indicador que también derrumban, era que las personas que viven con VIH tenían un costo anual de 47,390 pesos. Este dato también es importante porque con esto pudiéramos medir la eficacia o ineficiencia del nuevo proyecto de adquisición del gobierno federal. ¿A qué me refiero? Si nosotras ya tenemos cuánto costaba anteriormente el tratamiento que se debe de comprar sí o sí, con anterioridad, bueno, ahora si nosotros pudiéramos saber cuánto es el costo de la atención al derecho a bienestar de esta población, pudiéramos saber si efectivamente hubo ahorro o no ahorro en el caso de la compra consolidada de medicamento antirretroviral.
Sucesivamente hablando, el programa federal tiene un proyecto que es para detección temprana, el primero, y el segundo, que es un proyecto de atención a poblaciones vulnerables. Este proyecto se llama PrEP o profilaxis preexposición. Esto quiere decir que las poblaciones a las que van dirigidas, hombres que tienen sexo con hombres, población de sexo servicio, población trans, es decir, de travesti, transgénero, transexual, pudieran tener una ingesta diaria de un medicamento, la mayoría de las veces tenofovir, para que su sistema inmunológico se adhiera a esta cápsula y aún teniendo contacto con el virus, no logren el contagio, el virus no pueda desarrollarse dentro del sistema de las personas. Sin embargo, simplemente esta información desapareció. Tú das clic a la página oficial de Hablemos de PrEP y el sistema está caído, y este es un suceso que está ocurriendo durante toda la pandemia. Entonces, ahora mismo tenemos otra crisis que es igual de mortífera que la COVID, sin datos de muerte, sin datos de atención, con disminución de datos de detección, sin programas de atención directo o de prevención directo, y con la misma crisis en números más alarmantes en las zonas donde ya se tenía determinado, es decir, Estado de México y Veracruz, tienen un severo caso de contacto con el virus del VIH y no hay ningún programa federal activo para atender estas dos zonas y tratar de mitigar el riesgo. Lo que hay es todo lo contrario, es decir, la desaparición de los indicadores y de programas de detención. A grandes rasgos, Ernesto, esto es el proyecto que estamos presentando ahora en Poder. Muchas gracias. Muy buenos días, te saluda Violeta Núñez, estoy aquí en la co-conducción con Ernesto Ledesma. Ricardo, una cuestión que yo quisiera preguntarte, esto que tú nos dices de que no fueron reportadas la gente que se infectó durante la pandemia, estos 32,000 detenciones de VIH en México, y luego esto de dejar de reportar los fallecimientos, luego la desaparición de las unidades de medidas y estos indicadores que ya no fueron expuestos públicamente. ¿Cuál es lo que tú estarías aquí evaluando de qué es lo que ocurrió, por qué este comportamiento por parte del gobierno mexicano? ¿Qué hay de fondo aquí, Ricardo? Existen dos posturas. La personal es simplemente la incapacidad institucional que ocurrió durante la pandemia. Esto quiere decir simplemente el Estado mexicano no se dio abasto para atender todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y esto ocurrió en todo el país. También existe la postura de las personas activistas que luchan por un sistema de salud equitativo para las personas que viven con VIH, quienes acusan directamente de homofobia a Hugo López-Gatell. Esto es una discusión que se ha tenido en diferentes espacios. Yo creo que ambas opiniones son valiosas y dignas de ser analizadas, porque independientemente del hecho de que evidentemente todos los estados se vieron mermados tras la aparición de la pandemia, también es cierto que hay una decisión institucional por desaparecer ciertos programas. ¿Por qué de pronto el PrEP no existe? ¿Por qué les pareció más fácil adquirir o, por ejemplo, volver clínicas que estaban especializadas en atender a población que vive con VIH en clínicas COVID? Porque estos fueron fenómenos que ocurrieron en toda la República, y no solo en toda la República. Por ejemplo, tenemos casos en Guatemala en donde se estuvo haciendo uso de tratamiento antirretroviral para atender a personas pacientes COVID, cuando esto quiere decir que si tus compras son programadas, tú tienes a tu población que vive con VIH ya, digamos, directamente relacionada con la existencia de tu medicamento, pero si tu medicamento lo usas para otra cosa, estás dejando a alguien sin ese medicamento. Y entonces aquí está la disyuntiva ética de las personas que se dedican al sector salud de decidir quién va a vivir o quién va a morir. Esto es una decisión de muerte y no es tan sencillo como salir a decir, bueno, esto en particular ocurrió. Yo creo que es un fenómeno multifactorial y que nos invita como mexicanos a tratar de entender cómo mejorar el sistema de salud mexicano. Y claramente que hubo una crisis en este proceso de transición, en la desaparición del Seguro Popular y la aparición del INSABI. Mucha gente se quedó sin atención médica, y todas las personas que se atienden específicamente con el tema de VIH y que no tienen derecho a biencia, bueno, se atendían con el Seguro Popular. El INSABI está teniendo una muy buena respuesta respecto a esto, pero tenemos todo el resto del sector salud, que es un fenómeno que ocurre, esto sí, solo en México, porque tenemos un sector salud fragmentado. Esto quiere decir
que, por ejemplo, para compra de antirretrovirales o compra de medicamento para el cáncer, tanto la Secretaría de Defensa Nacional como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, es decir, tenemos demasiadas instituciones con calidad jurídica para adquirir estos medicamentos, lo cual vuelve muy complejo el análisis tanto de las compras públicas como del ejercicio o correcto ejercicio del recurso. En segundo grado está ya la situación generalizada de una crisis sanitaria mundial. Tenemos aquí otro elemento para poder hablar sobre homofobia o transfobia o fobia de cualquier tipo, xerofobia dentro del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque tras la nueva firma del Tratado de Libre Comercio, México ya no está obligado a pagar medicamento con patentes. Esto es hiper importante en el tema del VIH, dado a que la mayoría de los medicamentos son fórmulas muy avanzadas que requieren de pago de patentes, pero tenemos casos como en Guatemala, que, por ejemplo, el Congreso aprueba la extensión de patentes durante muchos años, y tenemos el caso mexicano en donde, a pesar de que el nuevo tratado dice que México ya no está obligado a pagar patentes, se sigue comprando medicamento antirretroviral con pago de patentes en lugar de impulsar versiones genéricas que abaraten el costo. Esto para mí también es una decisión de muerte. Habrá que escuchar a la Secretaría de Salud del por qué realiza este tipo de compras, y también a la Secretaría de Hacienda. Se intentó en varias ocasiones, incluso se mandó un mensaje comentando que el reportaje iba a salir y que era un tema demasiado delicado porque implica una toma de decisión sobre quién vive y quién muere, y simplemente dejaron de contestar, lo cual hace asumir que simplemente no están abiertas al diálogo, lo cual es muy complejo, y por eso tenemos casos como el de la Asociación Civil Vive Libre, haciendo manifestaciones fuera del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque pues literalmente están matando a la población, ¿no? Pues vaya tremenda investigación que se aventó Ricardo Valderas y la organización Poder. Le acabamos de colocar la liga para que usted pueda acceder directamente a este trabajo periodístico de Ricardo Valderas. Lo puede usted acceder directamente en la página de pie de página, y también le estamos pegando la página de Poder, precisamente donde ahí tiene usted este trabajo siempre brillante, un trabajo además muy profesional, porque siempre, recuerde usted, esta organización Poder y Ricardo y las otras compañeras y compañeros hacen un trabajo pues bastante determinado, muy minucioso, con datos, con cifras, con estadísticas, y llama la atención, Ricardo, porque pues bueno, si hay un secretario que ha ganado un buen prestigio y una buena reputación por ser un tipo sensible, pues es el doctor Alcocer y también el doctor López-Gatell. Así que habrá que ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a nosotros a tocarles también la puerta, a ver si alguien nos puede dar una entrevista y nos den pues razones de por qué está sucediendo esto. Ricardo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, un abrazo a ambas y que estén muy bien. Muchas gracias por este espacio y espero verlos pronto. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Lindo día. Chao, chao.